Buenas tardes. Bueno, pues vamos. Hablo en castellano porque en valenciano también sé hablar, pero ya no sé más idiomas. Porque sé que hay gente también de la parte de Teruel que ha bajado. Entonces, buenas tardes a todos y prometimos cuando las fiestas nuestras de la patrona de Santa Cecilia, que es la patrona de nuestra asociación, que estuvo el gran tenor, la gran voz y el gran amigo Javier Bovea, les prometimos, algunos de ustedes a lo mejor no estarían, que llevaríamos el género aragonés aquí a nuestro teatro. No sé si habrán estado por otras, dentro de Villarreal, no sé si habrán actuado alguna vez, pero dentro de nuestro teatro es la primera vez que yo he puesto toda la confianza para que hagamos una buena velada en género aragonés. El Ecos de Aragón, como saben ustedes, lleva la cultura, fomenta la cultura de las tres provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, con sus bailes, sus cantes y su música. Entonces, nuestra ilusión, sobre todo la mía como organizador y de la junta directiva, es que ustedes se lo pasen bien. No podremos fallar, estoy seguro que no, porque el material que está ahí dentro, tanto en guitarras como en voces, esto va a ser una pasada. Esperamos que les guste, muchas gracias y a pasarlo bien. Con todos ustedes, Ecos de Aragón.
de sus gentes. Y como no, el baile y el canto de la jota. Disfrutemos
que dice: la Jota nació en Foncibre y se crió en Aragón. Calatayud fue su cuna en la orilla del Jalón, que nos indica el origen dudoso de la Jota, aunque existía anteriormente del siglo XVII sin este nombre. La primera partitura está fechada en 1666. Anterior al canto de la Jota está el baile, y con su acompañamiento se fue completando la evolución del folclore hasta la actual Jota cantada o de estilo. La primera en interpretar esta variedad va a ser Sonia, descendiente de Alcalá de la Selva, en la Sierra de Buda, Teruel. Con su juventud y dulzura canta la Jota brava. Con su aire fino y elegante, aire de Alcalá nos baja. Con ustedes, Sonia. Continuamos con una cantadora valiente, gran persona y de gran corazón. Creemos que su sitio está aquí arriba, con su grupo, en el escenario. Un fuerte aplauso para recibir a Pepa. Bailadora en sus comienzos, al canto se aficionó y con cada jota que canta nos embelesa con su voz. Desde Linares de Mora, Teruel, Pepa.
gustaría ahora dar paso a nuestra rondalla, que va a interpretar la mazurca de Albarracín. En primer lugar, las bandurrias de sonido alegre y cristalino, tañidas por Aquilino, de Alcalá de la Selva. Eladio, de Cantavieja. Miguel, de Villahermosa del Río. Próspero, de Cantavieja. Sigue el laúd, de sonido profundo y agradable, tocado por Ángel, de Alcalá de la Selva. Las guitarras, que con su ritmo bien llevado acompañan con gran arte, blandidas por Diego, de Teruel. Joan, de Villahermosa del Río. Eduardo, de Mosqueruela. Paco, de Valdelinares. Y nuestro guitarrico Florentín, de Linares de Mora, el más mayor y muy querido por nuestros miembros. Y nuestro director, Néstor Esparreis, de Santa Eulalia del Campo, Teruel. Seguimos con las jotas bravas de estilo. Cantador de voz recia traemos desde el maestrazgo turolense. Con su bandurria sale de ronda y en Cantavieja alegra a sus gentes. Con ustedes, Eladio. Bueno, la dedico aquí a Valentín, a su esposa y Javier, Federico, muchos amigos que tengo por ahí, ¿vale? Espero que salga bien.
La siguiente en interpretar la jota es Aurora, natural de Mosqueruela y criada en Puerto Mingalvo, donde la jota aprendió. En cada copla que canta pone alma, vida y corazón. Un fuerte aplauso para Aurora. Para mi querido Villarreal, para mi familia, para mis amigos, para todos vosotros, con todo mi cariño. Siguiendo nuestro recorrido por Aragón, llegamos a Albarracín. Allí, las lavanderas, al volver del río, camino del pueblo, marcan el paso con las cestas, que dejaban en el suelo para interpretar el baile. Esta pieza fue recuperada por la célebre profesora de baile Encarna Pastor de Teruel, que, entregada por completo a la jota, recorrió Aragón aprendiendo bailes y recuperando algunos que estaban perdidos. Los fragmentos de la jota hurtada de Albarracín que no pudo recuperar los coreografió ella misma y esperamos que les guste. Bailadores más bajos.
Seguimos con una voz regia y elegante que nos transporta con su arte a la ciudad de los amantes. Raquel de Teruel. Damos paso ahora a Aquilino, de Alcalá de la Selva, Teruel. Es el canto su pasión y ahora, también con la bandurria, nos deleita el corazón. Con todos ustedes, Aquilino.
Tras esta interpretación de la habanera de Egea, pueblo de la provincia de Zaragoza, junto con nuestros bailadores seguimos nuestro viaje por la provincia de Teruel y nos vamos ahora hasta Alcañiz, preciosa población situada en el Bajo Aragón. De allí procede la siguiente jota, marcada y de ritmo alegre. Disfrutemos de esta hermosa jota para todos ustedes, la jota de Alcañiz. mágica que va. Se baila la jota. Estamos seguros que en Villarreal, al igual que en otros muchos lugares, hay una gran afición a la caza. Dura faena la del cazador. Se levanta temprano para ir al bar, a charrar y a tomar la barrecha. Y después, vamos a ver qué pasa después.
modalidad dentro de la jota cantada son las interpretadas a dúo por Aurora y Raquel.
otra jota dúo Aquilino y Eladio. He perdido al compañero, ¿eh? Vamos ahora a presentarles a los benjamines del grupo. Son una parte de nuestra escuela que con gran ilusión han preparado este baile. Son Alejandro y Ana. Irene y Claudia. Mar y Ainara. Y vienen acompañados de su profesora, Raquel. Van a interpretar el bolero de Caspe.
bailones y los cuatro son de acero. Estas son las cuatro esquinas y las cuatro son de acero. Voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo. Voy a salir y no puedo. Estas son las cuatro esquinas. Ay, la morena, morena, para cuadrar el luz. ¡Olé! ¡Démosla! Muy guapos, muy guapos. La mazurca fue en sus inicios un baile de salón de la nobleza y se convirtió con el tiempo en una danza popular. Seguidamente nuestra rondalla interpretará la mazurca de Josan, bonita pieza compuesta por José Antonio Esteban La Peña. Seguimos con Jotas a dúo. Son ahora Aquilín y Sonia quienes van a cantar.
de invierno. Que por ti yo soy rocío, si por ti río, si por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Que me acomodo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Seguimos con las jotas a dúo y Aquilino hoy se lleva la palma. Aquilino y Raquel. Nuestra siguiente interpretación es un famoso paso doble compuesto por don Francisco Codoñer Pascual, artista valenciano que supo fusionar el paso doble y la jota. Para todos ustedes, Amor, que vienes cantando.
gustaría que nuestro amigo y gran tenor Javier Bovea, que se encuentra entre el público, se uniera al grupo a interpretar una jota aragonesa. Esto tiene leches, ¿eh? Aquí hay de Teruel, que es la... Claro, muchos de Teruel Capital, que es Raquel. Yo quiero un aplauso para ella porque ella también me enseñó los pocos estilos de jota que sé, porque yo soy más lírico que jotero, me los enseñó Raquel. Y yo pienso que aquí en Castellón y en provincia no hay, y en España, no hay nadie como Raquel para enseñar estilos de jota, rondaderas y bailes. Bueno, y por ende a todo Ecos de Aragón, porque oye, mira qué chica más guapa. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Y qué años tienes? 8 años. Madre mía, cómo bailas, Pero muy bien, Si entre el público hubiera alguien que se animara a subir a cantar, sin ningún problema. ¿No hay nadie? ¿Algún voluntario? Va, Federico, va. Federico, que me han chivado, que tienes ganas. Venga, sube. Venga, un aplauso para Federico. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. No veo a nadie. Venga, vamos a ver.
aborrecida te ves, segadora, segadora, que aborrecida te ves, todo el día en el rastrojo, ni a un agua puedes beber, ni a un agua puedes beber, segadora, segadora. Gracias. Los bailes forman parte del tiempo y de la historia. El bolero es un baile dieciochesco que en dicha época llegó a adquirir el nombre de baile nacional, bailado en pueblos, ciudades y, como no, en la capital de Aragón, Zaragoza. El bolero de Zaragoza es un referente de este baile, danza señorial que era bailada por las personas mayores al terminar las solemnidades para dar paso luego al gozo popular con las seguidillas boleras. Disfrutemos del bello y vibrante bolero de Zaragoza.
Y hasta aquí este festival. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra actuación tanto como nosotros. Muchas gracias. Bueno, esperamos que se lo hayan pasado bien, porque en esta calidad que tienen entre voces, músicos y baile, no se podía esperar otra cosa. Ahora vamos a entregarle, en nombre de la sociedad, en nombre de mi junta directiva, que algunos están aquí, otros están resfriados, no han podido venir, a entregaros lo que es la historia nuestra de aquí los 13. A todos los que actúan la primera vez aquí, con estos 2 libros tenéis la historia de nuestra fundación. Raquel, acercaros. Entonces, aquí tenéis nuestra historia, que también va relacionada como si fuera vuestra historia, desde que empezasteis, ahí al pie del cañón. Porque siempre lo he dicho, de ser profesionales a ser amateurs solamente es una raya de lápiz. Hay muchos que se las dan de profesionales y no tienen la calidad que tiene Ecos de Aragón. Después, antes de terminar, quiero aclarar lo que ha dicho tu marido, Eladio, que te lo agradezco. Ojalá también fuera mi mujer, pero a 2 no puedo mantener. Esta 2 es mi mujer. Ah, porque de aquí no se veía bien. No, ya, mi mujer no ha podido venir hoy por tal vez de un retorcillón de tobillo, pero esto no es Sálvame Deluxe. Aquí solamente tenemos una. Ya, como se veía. Entonces, en nombre de la Sociedad de los 13, fundada en 1915, el 2015 hicimos el centenario y vosotros lo sabéis, Javier sí que lo sabe, en noviembre se nos entregó la medalla de la Ciudad de Oro del Ayuntamiento a la compañía de teatro que nosotros tenemos. De momento que se hace eso es porque algo habrá para aguantar tantos años. Entonces, en nombre de los 13, y espero que vuelvan otra vez, porque la segunda vez que vendréis es cuando os entregamos nuestra insignia de oro a todos los que repiten por segunda vez. Espero que seáis vosotros y, como no, el amigo Javier, que espero que también repita. Así que nada, muy buenas tardes, que se lo hayan pasado muy bien y esta es nuestra historia. Bueno, como bien ha dicho antes Monse, nuestra presentadora, agradecemos mucho a Valentín y a los 13 que hayan confiado en nosotros y esperamos que les haya gustado el espectáculo. Muchas gracias.